Gustavo Pacheco, ex vicepresidente del Congreso de la República del Perú y actual parlamentario andino en representación del Perú. Gustavo, muchas gracias por acceder a esta entrevista, muy amable como siempre. Gran abrazo, Juan, un abrazo desde la patria andina. Yo he entrevistado a parlamentarios andinos actuales, de gestiones anteriores, sin dar nombres. Había gente que solo se dedicaba a viajar y no hacía integración y política internacional. Y tú eres una persona conocedor de la problemática latinoamericana, andina, un gran académico, intelectual, y hace poco fuiste jefe de misión del Parlamento andino para las elecciones de la República del Ecuador. Una cosa que llama la atención y preocupa es lo que está pasando en el Ecuador, que era un país muy tranquilo y hoy está azotado por el narcotráfico y por el sicariato, que aún es peor. ¿Qué nos puede decir de tu experiencia en las elecciones del 20 de agosto en Ecuador y lo que vive el país vecino de la República del Perú? Este no es un acto electoral, esto ha sido un proceso electoral que todavía no termina. Desde el mismo momento en que el presidente Lasso convocó elecciones usando la figura constitucional de la muerte cruzada, el Parlamento andino activó el Observatorio para la Democracia, los Derechos Humanos y la Paz y envió una misión de observación. Al frente de esa misión, como jefe de misión, me encargaron esa delicada responsabilidad en momentos en que Ecuador, efectivamente, como tú describes, ha sido tomada por una alianza nacional e internacional de cárteles. Entonces, Ecuador se está jugando su futuro para ver si es un país viable o no. El mismo día domingo, hace 3 días, cerramos toda la jornada, que fueron una semana de preparativos, con un país absolutamente tomado por cerca de 100.000 efectivos militares y policiales y con la población volcada en las calles masivamente a votar, a defender su paz, a defender su democracia. Incluso hubo candidatos que votaron con chalecos antibala, algo impensado en épocas democráticas. Bueno, mi misión también estuvo con chalecos antibalas. O sea, me tocó usar los protocolos de seguridad que mandaban el Consejo Nacional Electoral. O sea, hemos estado todos tensos, preocupados, concentrados, porque no sabías qué iba a ocurrir. Han habido 6 atentados, Juan. 6 atentados. Del primero, el alcalde de Manta, asesinado. El segundo, un asambleísta, congresista, asesinado. El tercero, un candidato al Congreso, a la Asamblea, asesinado. El cuarto, Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia, asesinado. El quinto, atentado contra el candidato que ha pasado a segunda vuelta, Daniel Noboa. Y el último, el sexto, el mismo desayuno del cierre de campaña del candidato Otto. Entonces Fue son 6. vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorner. El mismo, el mismo. Así es. Entonces, son 6 atentados concretos. Entonces, cuando la gente dice el domingo hubo normalidad en las elecciones de Ecuador, no es preciso. El domingo estuvo tomado el país. Y tú Gracias al hiciste una gobierno. gran distinción como académico que eres. No es elección, es un proceso electoral que comenzó con la muerte cruzada, con el llamado a elecciones y ahora continúa en el balotaje. O sea, es una fotografía lo que pasó el 20 de agosto, pero la secuencia de la película sigue. Es correcto. Entonces, el domingo, muy bien, las fuerzas del orden, las fuerzas policiales, muy bien el Consejo Nacional Electoral, el gobierno, pero esto continúa. Entonces, en una de las recomendaciones que hace el Parlamento andino como misión electoral de observación es entender que es un proceso y que no bajen la guardia. Aquí ya no se puede bajar la guardia. Hay una cosa que sería interesante que tú lo analices porque siempre en tu vida política fuiste cauto, no fuiste populista ni alarmista. Lo que está ocurriendo en Ecuador puede repercutir en otros países de la región, sobre todo en un país vecino como el Perú, o es un fenómeno exclusivo ecuatoriano. La patria andina tiene 5.000 años de historia. Caral, Chavín de Huántar,
Tiahuanaco, Tahuantinsuyo, incas, virreinato del Perú. Durante esos 5.000 años hemos estado unidos. Recién hace 200 años, en la gesta emancipadora de San Martín y Simón Bolívar, nos hemos dividido como países. Somos lo mismo. La cordillera de los Andes, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, somos la misma realidad. Lo que afecte a un país va a afectar al otro. No estamos en el mejor momento de la seguridad. La economía va a funcionar porque tenemos recursos infinitos de todo orden, materiales, pero luego la gestión de los recursos es un grave problema. De manera que lo que ocurre en Ecuador va a repercutir directamente en el resto de la comunidad andina, en toda la comunidad andina de naciones. ¿Y cómo se están preparando para que esto no se expanda en otros países y también para resolver la situación ecuatoriana desde el Parlamento andino y de las instancias que el Parlamento tiene? Bueno, el sistema andino de integración, además del Parlamento andino, tiene al Tribunal Andino de Justicia en Quito, Ecuador, el Parlamento andino en Bogotá, pero tiene la comunidad andina, ¿no?, que acaba de ser elegido como nuevo secretario general, el que fue canciller de la República del Perú, embajador Gonzalo Gutiérrez, tienen, en efecto, la tarea inmensa de generar mecanismos de defensa en los cuales los ministros del Interior y de Defensa, tal vez el canciller, puedan gestionar el CAMRE y puedan gestionar el Consejo Andino Presidencial, que hoy está en manos de Bolivia. Tiene que haber una respuesta conjunta. Los cárteles son internacionales, son multinacionales. No podemos darle una respuesta nacional a problemas multinacionales. Pero sí tiene que haber una solución regional a problemas similares. De todas formas, está el mecanismo, que es la CAN, la Comunidad Andina. Chile está estudiando la posibilidad del retorno. Chile está integrado en el Parlamento andino y debiera volver a la Comunidad Andina de Naciones. Hemos extendido desde el Parlamento andino la invitación a que Argentina se incorpore al Parlamento andino. Y estamos esperando de buena forma que Venezuela pueda regresar a la Comunidad Andina, al Parlamento andino. Este proceso de integración, Europa lo está viviendo con mucha responsabilidad. Después de 2 guerras mundiales, Europa ha entendido que tienen que unirse y están en ese camino. Igual los BRICS que ahora están en Sudáfrica discutiendo y debatiendo su futuro, lo que hacen es unir a la mitad de la humanidad. Cerca de 3.500 millones de personas están en los BRICS. Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica. Entonces, si los poderosos se unen, Juan, ¿cómo no vamos a unirnos nosotros? Y aparte el mejor ejemplo de la unión y la integración, este año, tú bien sabes, se van a cumplir 25 años de los acuerdos de Brasilia, la paz definitiva entre peruanos y ecuatorianos, 2 países que estuvieron en guerra, en confrontación durante muchas décadas, se pudieron unir y formar la paz. O sea, muchos hablan de Alemania y Francia, pero tenemos un ejemplo cercano que es lo de los peruanos y ecuatorianos. Uno se puede sentar a discutir, a negociar y sobre todo para buscar la paz. El presidente Fujimori del Perú y el presidente Maguad de Ecuador hace 25 años suscribieron la paz, ratificados por sus congresos. Y desde entonces lo que hemos hecho entre Ecuador y Perú es ser cada día más unidos, más fraternos. Y en ese camino, con Chile, con Colombia, con Bolivia, tenemos que seguir juntos. Somos en el Parlamento andino 135 millones de habitantes. No podemos continuar solos. Reitero, 5.000 años de historia nos contemplan unidos y solamente hace 200 años nos hemos separado. Pronto tenemos que trabajar firmemente por la reintegración. La última pregunta, para integrarse o reintegrarse es importante el posicionamiento internacional y ahora felizmente la presidenta constitucional del Perú, la doctora Dina Boluarte Segarra, puede hacer viajes internacionales y seguramente con esto va a generar mayor confianza del Perú hacia el mundo. ¿Qué nos puedes decir de esta ley de despacho remoto que permite a la presidenta
salir al exterior para dar la cara por el Perú? El Parlamento andino, yo como representante del Perú, tiene en sus manos la primera comisión, que es de política exterior, diplomacia parlamentaria y relaciones internacionales. Yo soy vicepresidente en esta comisión. Y entonces hemos trabajado muy duro desde la diplomacia parlamentaria para que, por ejemplo, los parlamentarios andinos chilenos desde Bogotá hayan tenido nuestras explicaciones para que luego con el presidente Boric, con quien nos reunimos, modere la posición contra el Perú, contra el gobierno constitucional del Perú. Y lo hemos logrado. Lo mismo con el presidente Arce de Bolivia, a través de los parlamentarios andinos bolivianos acreditados en Bogotá. Igual el trabajo hemos hecho con Ecuador. Y con Colombia nos ha costado, pero lo hemos hecho. Entonces, es importante entender que el rol de la diplomacia parlamentaria, de los congresistas peruanos que estamos en el exterior, es justamente para que el resto del planeta pueda entender lo que hice hace poco, en noviembre, en Bruselas, y hace un mes en Madrid, la cumbre de la Unión Europea, ¿no? Eurolat, Parlamento Europeo con los parlamentos supranacionales de América Latina. Ahí explicando en la asamblea de Eurolat, en las comisiones, lo que ocurre en el Perú, que ha habido una sucesión constitucional. Y la presidenta que tenemos actualmente era vicepresidenta del presidente que hoy está enfrentado a la justicia. Entonces, lo está entendiendo el mundo y la normalidad se va a reinstalar. En el discurso presidencial del 28 de julio había un capítulo internacional en ese discurso, que saludamos, que llevaba por título "El Perú está de vuelta, el Perú está de regreso". Y frente a eso, en el Parlamento andino, nuestro país, mi país, el Perú, va a tener siempre representantes que defendamos a nuestro país, que es el inicio de toda una generación, de una civilización madre de América, que es Caral, y finalmente los incas. Sí, así es. Y aparte, como dice el principio filosófico, uno para ser aceptado tiene que ser conocido. Por eso es importante que la señora Presidente, independientemente de la buena labor de la canciller Ana Gervasi, que es una diplomática de carrera, que incluso cumplió funciones diplomáticas en Argentina, que se conozca que el gobierno es constitucional, independientemente que uno puede cuestionarlo por algunos temas, pero es un gobierno legítimo el que tiene el Perú. Hay tres niveles de diplomacia, lo has mencionado bien, Juan. El primer nivel de la diplomacia es la diplomacia de Estado a través de las cancillerías. Así es. Luego viene el nivel parlamentario, de lo que representamos a los pueblos, es la diplomacia parlamentaria. Pero finalmente y por encima está la diplomacia presidencial, donde los jefes de Estado interactúan entre ellos. Y como dice nuestra Constitución, nuestro jefe de Estado pues personifica a la nación. Y aparte recordemos que los jefes de Estado son los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. En un contexto de inseguridad, de crisis del narcotráfico, es muy importante las misiones presidenciales y que el Perú tenga su sitial. En la Constitución Política del Estado le reconoce al soberano, al jefe de Estado, primero, ser jefe de Estado. Así es. Segundo, personificar a la nación. Tercero, ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Cuarto, jefe supremo de las fuerzas policiales. Y así podemos seguir hablando de cantidad de gracias, facultades presidenciales, desde indultos que puede generar, declarar la guerra con ratificación del Congreso a cualquier otro país. Entonces, es importante que el mundo respete la sucesión constitucional del Perú. Creo que ya es página pasada. Creo que la comunidad internacional ya lo ha comprendido. Pero la Unión Europea y nosotros desde el Parlamento andino sí queremos las investigaciones de las muertes ocurridas en nuestro país, en los enfrentamientos. Sí necesitamos saber quiénes son los responsables y que la justicia haga su trabajo de forma independiente. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy amable como siempre. Que viva el Perú.